En primer lugar, gracias a CADE por esta invitación. Yo estoy convencido que la neurociencia va a contribuir a esas escuelas de excelencia. Me gusta lo que dice Fono del marchamo. Yo creo que la neurociencia va a dar un marchamo y me apunto con José Luis a esa, sobre todo, competencia consciente, que es a un científico lo que nos interesa en las escuelas infantiles. El ejemplo más claro puede ser el multilingüismo. Hace 40 años se pensaba que el monolingüismo era lo más importante y que cualquier otro idioma generaba un entorpecimiento en el cerebro. Después ahora se piensa que es el bilingüismo, pero es que nos hemos dado cuenta que las personas que tienen varios idiomas no solo se benefician en el lenguaje, sino que se benefician en otras muchas funciones. ¿Cuál es la función que más se benefician? Probablemente la atención. Y otra, la capacidad de discriminar muchos puntos en el ambiente, muchos estímulos externos, muchos distractores. Diríamos que los multilingües se acercan más a las mujeres que pueden hacer varias cosas a la vez. ¿Qué nos dice la neurociencia? Pues que ya no hay un lugar exacto donde se localiza el lenguaje. Ya vamos viendo que en diferentes cerebros, diferentes personas, el lenguaje se organiza en diferentes áreas. ¿Y eso a qué se debe? A la biografía de las personas. No todo el mundo hablamos igual, no todo el mundo tenemos el lenguaje. Primera hipótesis, primer hito importante de la neurociencia. Segundo hito importante de la neurociencia, pues que, y este ya viene en la pedagogía, este sirve para ustedes, en función de cuándo enseñemos un idioma, así utilizaremos una parte del cerebro o dos partes del cerebro. Los idiomas que se aprenden tarde se localizan, se utilizan dos hemisferios, se utiliza el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Si el idioma lo aprendemos desde chiquititos, hay una gran localización en el hemisferio izquierdo. ¿Ven aquí que tienen los puntos rojos? Eso es mucha actividad. Los puntos rojos es que hay mucha actividad. Los puntos azules también. He puesto el azul a la derecha y el rojo a la izquierda, si no nos equivocamos, ¿vale? Políticamente estamos correctos, ¿no? El tercer avance importante de neurociencia es que sabemos cómo hay que enseñar. Como decía Trinidad antes, cuanto antes empecemos la educación emocional, mucho mejor. Cuando antes empecemos el idioma, mucho mejor. Y sabemos, la mayoría, casi el 100% de los estudios nos dicen que el aprendizaje de lenguas tiene que ser antes de los 7 años para que sea muy alto, el nivel de aprendizaje muy alto. No después de los 7 años, no a los 10, a los 12, a los 14, antes de los 7 años. La mayoría, el 100% de los estudios nos indican que si nosotros empezamos a utilizar el lenguaje antes de los 7 años, la posibilidad de éxito es enorme. Pase a la siguiente. ¿Qué nos dice también la neurociencia? Que antes de los 7 años el cerebro está muy inmaduro. Todo lo que ven en rojo es que no está el cerebro maduro. Todo lo que ven en azul es que está maduro. ¿De acuerdo? Pues antes de los 7 años, fíjense ustedes que tenemos casi la mayoría del cerebro dispuesto a que madure de acuerdo a lo que digamos nosotros. Si hemos decidido que madure con 5 idiomas, madurará con 5 idiomas. Si hemos decidido con 1, madurará con 1. Es una decisión pedagógica o familiar, no sé, o del Estado, o de quien sea. Pero ¿puede madurar con 5 idiomas? Claro, claro que puede madurar. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de personas de 20 años? ¿Ven que esto está rojo? Esa es el área orbitofrontal, es el área de la maduración emocional. ¿Por qué está rojo? Porque estos niños no les han enseñado a madurar emocionalmente. Y ahora lo podemos ver. Podemos ver si una persona sabe matemáticas y si el área emocional está madura o no. O sea que sí que lo podemos ver ya. Pase a la siguiente, por favor. ¿Qué nos dice también la neurociencia? Que a medida que avanzamos en idiomas, avanzan áreas del cerebro a organizarse. Hay un mayor aumento de la conectividad neuronal. Y esa conectividad neuronal, pase a la siguiente, principalmente la podemos localizar en el hemisferio derecho. Fíjense ustedes que un monolingüe tiene una gran actividad del hemisferio izquierdo, pero cuando es bilingüe, ¿lo ven? Tiene actividad también en el hemisferio derecho, sea en palabras nuevas o sea en palabras repetidas.
el aumento de idiomas aumenta la capacidad funcional del cerebro, aumenta la conectividad del cerebro. Pase a la siguiente, por favor. ¿Qué más nos dice la neurociencia? La neurociencia, esto ya es pedagógico, la neurociencia nos dice que si empezamos los idiomas de pequeñitos, las mismas áreas del cerebro nos permiten trabajar para los dos idiomas o los tres. Si lo hacemos en la adolescencia, ya hay un área muy grande para un idioma y otra para otro. Todavía comparten en la adolescencia partes del cerebro, pero si ustedes quieren desarrollar su cerebro, aprendan un idioma, porque el 100% es para un idioma y el otro 100% del área del cerebro es para otro. O sea que si ustedes quisieran desarrollar su cerebro, por lo mejor es que aprendan un idioma, no tienen que ir a hacer otra cosa, porque el 100% de ese aprendizaje iría a áreas adyacentes a las áreas propias del castellano. ¿De acuerdo? Pase a la siguiente. ¿Y qué nos dice la neurociencia? Y una cosa muy importante que contradice lo que decíamos hace 40 años, que no hay áreas nuevas, distintas a las que teníamos porque aprendamos varios idiomas, sino que se organizan en torno a las áreas propias del lenguaje. También nos dice la neurociencia que como se desarrollan muchas áreas del cerebro, resulta que se desarrollan aquellas áreas que están asociadas a las funciones ejecutivas. Por lo tanto, los niños que tienen más idiomas tienen una mayor capacidad ejecutiva. Pase a la siguiente, por favor. Y lo más importante que se ha descubierto en la mayoría de los estudios es que los niños que son multilingües tienen una mayor capacidad de concentración y de atención, y sobre todo se ha comprobado también que tienen una mayor capacidad de velocidad perceptiva. Perciben a más velocidad la información lingüística, sea en su propio idioma o sea en otros idiomas. Y lo más importante, los últimos trabajos, la plasticidad neuronal aumenta muchísimo en los niños que que son multilingües frente a los que son monolingües. Pase a la siguiente. A raíz de todos estos datos, hemos hecho un estudio con 36 niños en los cuales les hemos introducido simultáneamente 3 idiomas, al margen del castellano o del español: el portugués, el inglés y el chino. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos utilizado 10 minutos por la mañana y 10 por la tarde para no interferir en todo lo que es la etapa escolar, el periodo escolar. Un colegio ha sido el experimental y otro el de control, lo hicimos el año pasado. Hemos hecho un análisis de electroencefalografía para ver qué pasaba en su cerebro antes y después, y hemos analizado variables cognitivas que dice la literatura que funcionan como cocientes intelectuales, lenguaje general y velocidad perceptiva. Y hemos analizado el inglés, el portugués y el chino mandarino. ¿Por qué? Porque el portugués se asemeja mucho al español, el inglés lo estaban estudiando los niños y el chino mandarino es totalmente distinto, y a ver qué pasaba en el cerebro entre unos y otros idiomas. Pase a la siguiente, por favor. Lo hemos hecho a través de Polyglot World, que esta mañana se lo han explicado muy bien y que ya lo saben, y que no tengo tiempo, por lo tanto no lo explico, y que tienen allí todo el diseño que han hecho en este sistema de programa para multilingüe. Pase a la siguiente. ¿Y cuáles han sido nuestros resultados? Pues nuestros resultados, fíjense, son muy interesantes. Esto es antes de iniciar el experimento, antes de iniciar el estudio, perdón, no se ve nada. Antes de iniciar el estudio, ¿qué teníamos? Porque como eran bilingües los dos colegios, pues las respuestas, el número de palabras que conocían de inglés era alto. No conocían casi nada del portugués y casi nada del chino mandarino, ¿de acuerdo? En uno y en otro colegio era igual. Después del estudio hemos visto que, fíjense ustedes, el inglés ha aumentado en un 50% el número de palabras. Fíjese el portugués, lo que ha aumentado, y el chino mandarino ha aumentado exactamente igual que el inglés. O sea, hay 2 idiomas que han aumentado igual, sea el chino o el inglés, y el que más ha aumentado ha sido el portugués. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que aquellos idiomas que tienen la misma fonología que el nuestro, los mismos sonidos que el nuestro, aumenta la velocidad del aprendizaje muchísimo. Es decir, que nosotros aprenderíamos rápidamente francés, italiano, portugués, que coinciden con los mismos fonemas que tiene el castellano. Pase a la siguiente.
¿Y qué hemos encontrado también? Pues hemos encontrado que no hay diferencias significativas en el cociente intelectual verbal, no hay diferencias significativas en el cociente intelectual manipulativo, pero sí hay en el cociente intelectual total, y hemos encontrado diferencias, sobre todo en el lenguaje general, diferencias en el español, que aumenta enormemente, y diferencias, como dice la literatura, también en la velocidad perceptiva. Es decir, que coincidimos con la literatura en que no el bilingüismo, sino el multilingüismo aumenta la velocidad perceptiva, aumenta la capacidad de lenguaje y aumenta, en general, la inteligencia total de los niños. Pase a la siguiente. Hemos hecho potenciales evocados y hemos cogido una latencia a los 200 y 400 milisegundos. A los 200 milisegundos quiere decir que está en la etapa prelingüística y a los 400 la etapa lingüística. Y hemos visto que tanto a los 200 como a los 400 disminuye enormemente la latencia. Quiere decir que hay un aprendizaje cerebral. Cada vez que hay aprendizaje cerebral, el camino en el cerebro es más rápido y nosotros, la latencia es más corta. Por eso sabemos que ha habido aprendizaje cerebral. No solo por los resultados que he dicho anterior, sino a nivel del cerebro, hemos visto que ha habido un gran aprendizaje cerebral. Y lo vemos en la latencia de los potenciales evocados, tanto en los prelingüísticos como en los lingüísticos, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles han sido las áreas? Pase a la siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido las áreas cerebrales en las cuales nos hemos encontrado gran actividad? Pues coinciden con las áreas propias que se identifican en el cerebro. Estas áreas son las áreas temporales del cerebro. Estas son las derechas y estas son las izquierdas. ¿Qué hemos encontrado? Que en estos niños el lenguaje principalmente es derecho, no es izquierdo. ¿Por qué? Porque el lenguaje en los niños de 3 y 4 años es un lenguaje de tono. Los profesores hablan como si estuvieran cantando. El programa este de multilingüismo es un programa de tonos, de canciones, muy tonal. Con lo cual, ¿qué hemos conseguido? SP San Patricio es donde han aprendido, es en el grupo donde han aprendido. Que la mayoría del aprendizaje sea del hemisferio derecho. Pero ¿qué pasa? Pase a la siguiente, en el grupo control. Exactamente las mismas áreas. ¿Las ven? Las mismas áreas. ¿Ven lo rojo? Siempre está. No hay otras áreas distintas. No es que hayamos hecho otra área como piensa la gente. No es que si aprendes muchos idiomas vas a ir a otras áreas. No. Las mismas áreas permiten con mayor conectividad, permiten interpretar más estímulos. ¿Me explico? Pase a la siguiente, está en la N200 y en la N400 pues vemos exactamente igual. ¿Qué hemos ampliado en algunos idiomas? Que los hemos hecho bilaterales, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el portugués y el chino. Eso es lo que hemos avanzado en algunos idiomas, una mayor bilateralización, como dicen los estudios. Y pase al grupo control, y en el grupo control pase a la siguiente. ¿Qué hemos hecho en el grupo control? Pues evidentemente casi todo es unilateral. O sea que no ha habido una bilateralidad, no ha habido un aumento mayor de unas áreas. Pero las áreas son las responsables del lenguaje. No hay otras áreas que hayamos hecho distintas a las responsables del lenguaje. Por lo tanto, las conclusiones a las que hemos llegado es que si nosotros hacemos una estimulación del lenguaje o de varios idiomas, lo que nosotros comprobamos es que se producen cambios importantes en la conectividad, en las conexiones neuronales. También encontramos que favorece funciones cognitivas generales, tipo inteligencia total, y también encontramos que favorece un aprendizaje mucho más rápido de lenguas. Pase a la siguiente. Estoy acabando, ¿eh? Y hemos encontrado también que las lenguas, el aprendizaje no es igual en todas las lenguas. Aquellas lenguas que se asemejan fonológicamente a nosotros, o sintácticamente a nosotros, o semánticamente, se aprenden a mayor velocidad que las que están más distantes de lo nuestro. Pase a la siguiente. Y por lo tanto, nuestras orientaciones para ustedes y para los que están en escuelas infantiles es que si conseguimos utilizar periodos de tiempo cortos
para estimular muchas lenguas a la vez en este tipo de niños, el resultado que vamos a obtener es muy alto. Muy alto, ¿por qué? Porque vamos a habilitar al cerebro para mejorar el día de mañana el lenguaje. Porque esto, una vez que lo adquiere el cerebro, le sirve para toda la vida. Yo no digo que se aprenda en los colegios idiomas. Aprender un idioma es muy complejo. Pero generar una habilitación neuronal para que el día de mañana un niño pueda hablar con más facilidad idiomas, eso sí que lo podemos hacer. A veces nos sorprendemos por qué los rumanos vienen y hablan, porque en su vocabulario tienen muchos fonemas nuestros. Entonces, se han habilitado desde niños a oír fonemas, y cuando llegan a un país donde el fonema es muy similar, el aprendizaje es muy rápido. Pase a la siguiente. Por lo tanto, casi concluyo con lo mismo que había dicho. Nosotros, si somos capaces de estimular diariamente, con periodos de tiempo muy corto, el cerebro en muchos idiomas, habremos conseguido que estos niños el día de mañana tengan una gran facilidad para aprender idiomas y tengan una gran facilidad para integrarse de forma rápida en otros países, y no como los que son monolingües, que les cuesta muchísimo poder acceder a los idiomas. La habilitación neuronal es muy sencilla. Aprender un idioma puede ser complejo, pero habilitar el cerebro para que aprenda idiomas es muy sencillo, se realiza en periodos de tiempo muy cortos, que es lo que dice la neurociencia, y debe ser continuado a lo largo del tiempo. Muchas gracias. ¿He cumplido?